El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Buenas tardes, profesoras y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Heidi Cedeño, Romina Cornejo, Ginger Delgado, Emma Macías y mi persona quien les habla, Arely Cedeño. A continuación, mi compañera va a hablar en cuanto a los tipos de opiniones. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la opinión favorable. Una opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedades expresa que el auditor ha quedado satisfecho en todos los aspectos importantes, de que los estados financieros objeto de la auditoría reúnen los siguientes requisitos. A. Se han preparado de acuerdo con los principios y criterios contables generalmente aceptados. B. Se han preparado de acuerdo con las normas y disposiciones estatutarias reglamentarias que sean aplicables y que ofrecen significatividad a la adecuada presentación de la situación financiera. C. Dan un conjunto, una visión concuerda con la información que dispone el auditor sobre el negocio o actividades de la entidad. D. Informan adecuadamente todo sobre aquello que puede ser significativo para conseguir una presentación e interpretación apropiada de la información financiera. Opinión con salvedades. Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye que existen una o varias circunstancias en relación con las cuentas anuales tomadas en su conjunto, que pudieran ser significativas. Tratamiento distinto requieren aquellos casos en los que este tipo de circunstancias, por ser muy significativas, impiden que las cuentas anuales presenten la imagen fiel o no permitan al auditor formarse una opinión sobre las mismas. A continuación, pasamos a estudiar las distintas circunstancias que pueden originar una opinión con salvedades. Limitaciones al alcance. Existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede aplicar uno o varios procedimientos de auditoría. A estos no pueden practicarse en su totalidad. Asimismo, los procedimientos no practicados se consideran necesarios para la obtención de evidencia de auditoría, a fin de satisfacer de que las cuentas anuales presentan la imagen fiel de la entidad auditada. Dentro de las limitaciones al alcance, hemos a diferenciar entre dos tipos. La primera, aquellas que provienen de la entidad auditada, limitaciones impuestas, y aquellas que vienen causadas por las circunstancias, que son las limitaciones sobrevenidas. Entre las primeras podemos referirnos, a modo de ejemplo, a la negatividad de la entidad a entregar determinada información o a dejarnos practicar determinados procedimientos de auditoría. Un ejemplo más claro sería la confirmación de saldos de clientes. En la segunda podríamos incluir la destrucción accidental de documentación o registros necesarios para la auditoría, o la imposibilidad de presentar recuadros físicos de la existencia por haber sido nombrados auditores con posterioridad al cierre del ejercicio. Ante una limitación al alcance, el auditor debe decidir entre denegar la opinión o emitirla con salvedades, lo cual depende de la importancia de la limitación. Para ello, hay que tener en consideración dos puntos importantes. Primero, la naturaleza y significación del efecto potencial de los procedimientos omitidos, y B, la importancia relativa de la cuenta o cuentas afectadas. En este caso, tenemos 3 puntos detallados que son en el párrafo del alcance, en el párrafo intermedio y en el párrafo de opinión y sus incertidumbres, en el caso de poder realizar un informe de auditoría. Me gustaría referirme en cuanto a lo que son las incertidumbres. Una incertidumbre se define como un asunto o situación de cuyo desenlace final no se tiene certeza a la fecha del balance, por depender de que ocurra o no un hecho futuro. Por ello, ni la entidad puede estimar razonablemente, ni por lo tanto puede determinar si las cuentas anuales han de ser ajustadas, ni por qué importes. Reclamos, litigios, juicios, dudas sobre la continuidad de la sociedad por las diversas circunstancias, pérdidas operativas, continuidades, falta de liquidez, imposibilidad de obtener la información financiera suficiente, etc. Opinión desfavorable, negativa o adversa. Una opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de que las cuentas anuales tomadas en su conjunto no presenten la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera.
del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada, de conformidad con los principios y normas generalmente aceptadas. Para que un auditor llegue a expresar una opinión como la indicada, es preciso que haya identificado errores, incumplimientos de principios y normas contables generalmente aceptadas, incluyendo defectos de presentación de la información que a su juicio afectan a las cuentas anuales en una cuantía o concepto muy significativo o en un número elevado de capítulos que hacen que concluya de forma desfavorable. Ya, la opinión denegada o la abstención de opinión. Esta es cuando el auditor no ha obtenido la evidencia suficiente para poder formarse una opinión sobre las cuentas que ha auditado. Entonces deberá manifestar en su informe que no es posible expresar una opinión sobre las mismas. La necesidad de denegar una opinión puede originarse exclusivamente por limitaciones del alcance de la auditoría y o incertidumbres que sean de importancia muy significativa que impidan al auditor formarse una opinión. No obstante, aunque el auditor no pudiera formarse una opinión, habrá de mencionar en un párrafo distinto al de opinión cualquier salvedad o error o incumplimiento de los principios y normas contables o cualquier cambio en los mismos que hubiese observado en su trabajo. Gracias.